Un concepto como el de cruzada es un concepto que tiene una gran amplitud. Originalmente, cuando Urbano II hace este llamamiento a la cruzada, él mismo no alcanza a dimensionar hasta qué punto este va a ser un acontecimiento dramático capaz de transformar la historia de Europa. Europa era una antes y es otra después de la cruzada. La cruzada implicó muchas cosas. La primera de ellas fue el hecho de tomar por primera vez en muchísimo tiempo las banderas de, de la cruz como un emblema para la guerra, porque las guerras que se habían dado en el interior de Europa a lo largo de todo el periodo de final del dominio romano hasta todo lo que es la primera Edad Media, no habían tenido el sesgo religioso. Es más, la iglesia tuvo que definir, y fue muy difícil hacerlo, cómo mediar el conflicto entre dos reyes o dos príncipes cristianos. Si dos príncipes cristianos se enfrentan, ¿con cuál está Dios? Ya hemos visto las andanzas de nuestro querido Inocencio y nos podemos suponer que Inocencio dirá que Dios está con el que le haga mejor caso o mayor caso a la iglesia, ¿cierto? Pero lo cierto es que desde 1095 las cosas ya no vuelven a ser iguales. La última cruzada en regla se vive en 1291. Esto nos pone frente básicamente a 2 siglos de cruzada, ¿sí? Y en esos 2 siglos la mentalidad de los europeos cambió profundamente. En esos 2 siglos se ampliaron las redes comerciales, en esos 2 siglos se llevaron a cabo procesos de asimilación e incorporación de las tierras. En esos 2 siglos también se dieron cosas sumamente complicadas, como la cruzada de los pobres, porque se acuerdan que cuando el Papa Urbano II predicó, él lo hizo para todo el mundo, no lo hizo exclusivamente para una porción de la población. Y entre los que escucharon la prédica de la cruzada, estuvo, sin lugar a dudas, Pedro el Ermitaño, quien empezó a convocar a personas que tenían fe y que querían ir a liberar Jerusalén motu propio, pero que no eran parte de ningún ejército. Este gentío, porque fue un grupo muy grande, no se sabe exactamente cuánta gente fue, este gentío, que también se autoproclamó como hermano de la cruz, eh, empezó su propia marcha hacia Jerusalén. Y como era gente más del común, como era gente menos organizada, pues
tuvo unos avatares bastante serios en relación a su marcha sobre Jerusalén. Finalmente, muchos de ellos se acogieron o se acompañaron a los ejércitos cruzados y fueron contenidos y fueron amparados hasta un cierto punto por esos ejércitos cruzados, que son los que van a tomar los territorios en Tierra Santa. Después de esto hay otra cruzada de los pobres que ya está por fuera del tiempo de las cruzadas en el año de 1309 y que fue una cruzada terrible de la que vamos a hablar ahora un poco más adelante para señalar cómo fue una cruzada no oficial, muy violenta, que se caracterizó sobre todo por ataques a las poblaciones judías que fueron encontrando. Fueron masacres a la población judía y que terminaron muy mal. También hubo otra cruzada de la que hablaremos más adelante, que será la cruzada de los niños. De esas cruzadas voy a hablar un poco después. Por ahora, tengo que decir que otro de los lados que tuvo la mirada, otra de las aristas de la cruzada, fue la que se produjo cuando la iglesia se encontró con que se estaban generando grandes y graves procesos de herejía al interior de Europa. Estas herejías, de alguna manera, fueron un resultante también de la cruzada, así como la cruzada de los pobres que instigó a muchos desadaptados, desarrapados, eh, a tomar la justicia en sus manos en términos de religión. Con con los viajes a Oriente, estas comunidades cristianas existentes en Occidente, que eran unas comunidades poco, poco desarrolladas, poco firmes, poco sólidas, poco profundas, donde la gran mayoría de la gente era analfabeta y donde, digámoslo así, no tenían como muchas herramientas de pensamiento. Muchos de ellos que fueron a la cruzada volvieron y se encontraron en Oriente con ideas perturbadoras. Y esas ideas derivaron en herejías. Y esas herejías fueron de muy diversa índole. No sabemos de dónde parte la herejía exactamente. Sabemos que cuando empiezan los tiempos de la iglesia determina excluir un gran cuerpo de saber y decir que ese saber es impuro, improcedente, y es lo que nosotros hoy en día conocemos como apócrifo. Por ejemplo, sabemos que todos los apóstoles hicieron evangelios, o todos los seguidores de los apóstoles. Se habla de hasta 23, creo, evangelios o más. Pero la iglesia eh, teológicamente depuró estos textos y determinó que solo se validaban 4, porque la mayoría de estos evangelios repetían las doctrinas religiosas o las distorsionaban de una manera que no era muy ortodoxa o teológicamente conveniente. El siglo XII fue un siglo de lucha contra herejías, pero la lucha contra la herejía va a ser una cosa larga en Occidente. Y una de las herejías más lindas fue la de los cátaros. Fue una herejía
muy compleja, es de la que habla un poco Dan Brown en el Código Da Vinci. Solo que a mí de él lo que no me gusta es que a veces mezcla ficción e historia como si fueran la misma cosa. Esta cruzada tuvo lugar entre 1209 y 1244. Y el nombre albigense se retoma de la ciudad de Albi, en Francia, en el suroeste de Francia, la región eh, de la Aquitania. Los cátaros eran fue un grupo de herejes que se desprendió del catolicismo, que tiene una interpretación completamente diferente de lo que son Dios, sus potestades y de la manera de relacionarse con Dios. Entre los albigenses hay la historia cruda, que no es tan bonita, y la historia arreglada, que es más seductora. La historia cruda son un grupo de creyentes que se adaptan a los principios de los primeros tiempos del cristianismo. Creen en la salvación sin la necesaria mediación de la iglesia. No aceptan jerarquías eclesiásticas, no están de acuerdo con el pago de diezmos, ni con el conceder autoridad a los sacerdotes. Afirman que la valencia religiosa o espiritual radica en las connotaciones o en las condiciones morales de la persona. Tienen básicamente solo dos rangos, a veces se habla de tres: el de los creyentes no profesantes, que son personas que siguen estando en el mundo, que se casan, que comen, que duermen, que tienen hijos, ¿sí? Y el de los puros o profesantes que han renunciado al mundo. Estas son personas que casi que mueren de inanición. Generalmente solo profesan personas muy mayores, que ya están al final de sus días. Se habla de algún tipo de obispos. Los cátaros, ya lo vamos a ver, tienen una visión muy sencilla. Eh, Tienen elementos gnósticos. La gnosis es más profunda que el catarismo y anterior al catarismo. La gnosis surge en tiempos de San Pablo, es decir, surge en el siglo primero después de Cristo. Y la visión gnóstica es una visión dualista: el espíritu, la materia. El espíritu es bueno y la materia es mala. Lo que nos lleva al pecado es la materia. Ellos no creen que haya un solo Dios. Ellos tienen una visión, el gnosticismo está mezclado con una concepción anterior, que es la del zoroastrismo de los persas de Ahura Mazda, donde
El Dios bueno crea el espíritu y el Dios malo la materia. Por eso para los gnósticos, el Dios del Génesis no es el bueno. Ellos hacen una lectura al revés. Dicen que ese Dios ha creado la materia para encarcelar el alma humana. La misma visión que van a mantener también en la India. O sea, lo que nos libera es el espíritu. Y por eso dicen que la serpiente no es el demonio, sino una entidad que viene a liberarnos, porque el Dios de la materia no quiere que Adán y Eva conozcan el bien y el mal, tengan un juicio moral. Ellos hacen una visión contraria de la realidad. No aceptan el dogma de la Santísima Trinidad y afirman que solo hay un Dios. El Espíritu Santo para ellos no es una realidad independiente de Dios y Jesús no es Dios, sino es un enviado de Dios, ¿eh? Que viene a mostrar el camino hacia la perfección. Ellos plantean que lo que nos salva es el conocimiento, no las obras, ¿sí? Y en este sentido, digamos que ellos, lo que la Iglesia Católica ve como el pecado original, ellos lo ven como un proceso de redención, porque los seres humanos empiezan entonces a buscar por sí mismos lo que es bueno. Rechaza toda clase de juramentos o ataduras al mundo material. Esto era algo gravísimo en una época basada en el feudalismo, donde todos los pactos humanos se fundan en los juramentos, ¿sí? Y eh, también, digamos, pues era algo que iba en contra de todo el comercio, de todo, porque todo se hacía de palabra. Te lo juro, o sea, viste que llovió, te lo juro que sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Todo eso para ellos está negado. Y como les digo, no aceptan la superioridad de los hombres de la iglesia, cuestionan la moral de los obispos, cuestionan los comportamientos desarreglados y niegan la necesidad de obedecer y de pagar a Roma, lo que hace que muchos señores feudales, se unan a la fe cátara. Para el siglo XII, ¿sí? Eh, vamos a encontrar que el catarismo ha aumentado de una manera extraordinaria en Francia. Bernardo de Claravaux es uno de los tantos predicadores que son enviados a esta región con el propósito de convencer a los cátaros de su error y de sacarlos de él y de llevarlos a un propósito de enmienda. Otro que va a ir a predicar contra los cátaros y a favor de la reconversión en la iglesia es Santo Domingo de Guzmán, porque la orden de los dominicos está muy recién creada. A fines del siglo XII, el Papa Celestino III es sucedido por el Papa Inocencio III, que era uno de los más grandes señores feudales, o sea, venía de una familia feudal y que consideraba que la iglesia no podía permitir que esta herejía siguiera ahondando y creciendo, sobre todo porque los cátaros habían dicho que no era necesario someterse a la práctica de los evangelios, no tanto de los evangelios, no, la de los evangelios sí, a la práctica de los sacramentos.
A los evangelios sí, porque eran gente muy creyente. Antes de seguir y empezar con la cruzada y el ayayay, vamos a hablar de la visión, de la otra visión de los cátaros, la que es más seductora, pero menos confiable desde la historia. Esta dice que en tiempos eh, del siglo primero habrían llegado a Francia María Magdalena, la Virgen María y no sé si es San Juan, a refugiarse en Francia. Y allí María Magdalena habría dado a luz un niño que sería hijo de Jesús. Y se había creado entonces un linaje de descendientes directos de Jesús. Obviamente esto va contra los dogmas del celibato de Jesús y bueno, contra todos los dogmas de la iglesia. Y se dice que entonces de ese linaje de Jesús debería venir, digamos, como un nuevo Mesías. Si eso se hubiera dado así, los descendientes directos de Jesús habrían sido las personas con mayor derecho a ejercer el poder en Europa. Pero eso, que hablaría de que los cátaros entonces de la leyenda del sangrial, que el sangrial sería la sangre real, nunca se supo nada, nunca se pudo probar nada. Bien, seguimos. Tenemos entonces que nuestro Inocencio III rápidamente en toda su visión de la cruzada, no tuvo una visión de la cruzada extendida, señalando que la cruzada era solamente ir a Jerusalén, sino una mirada más amplia, una mirada que comprendía, entre otras cosas, la reconquista española y la reconquista de los territorios de los albigenses o cátaros en la Occitania francesa. Así que le escribió a sus obispos el 1 de abril de 1198 y les instó a castigar a los herejes cátaros, equiparando la herejía cátara con el crimen de lesa majestad. Autorizaba el Papa a que los bienes de los herejes podían ser incautados por la iglesia y reasignados, confiscados y reasignados a verdaderos creyentes. Esto es, daba permiso para que les fueran arrebatados sus territorios, sus castillos, todo. Esta disposición llegó al territorio aquitano en 1200 y venía acompañada de una serie de decretos, entre esos el de excomunión. Y a quienes se excomulgaba especialmente eran a los nobles que se mostraran eh, tibios a la hora de imponer la norma. Cuando toda la vida contractual se deriva del juramento, que a ti te impida jurar porque estás excomulgado, implica que te impiden gobernar. Si yo estoy excomulgada, no puedo jurar ni tomar juramento.
Y había, y esto lo sabía Inocencio, algunos señores feudales que se habían unido al catarismo para salirle el paso a Roma y a los reyes. Los mismos reyes de Francia no estaban totalmente decididos a atacar a los cátaros porque dentro de la nobleza cátara había gente muy poderosa, muy importante, muy significativa. Y lo primero que hace Roma es mandar a reformar el clero, porque el clero estaba muy desarreglado. Los obispos solo llegaban a cobrar los impuestos, vivían de juerga en juerga y de mujer en mujer y de hijo en hijo. Así que la iglesia necesitaba reformularse, por eso se manda a esta región a Santo Domingo de Guzmán y van también muchos cistercenses que van a tratar de devolver las cosas como a sus justos puntos, a sus proporciones. Y vamos a ver que llega entonces el legado papal, Pierre de Castelnau, con la iniciativa de proponerle un tratado de paz a los señores, a los condes y a los señores de Languedoc, que es la región donde estaban los cátaros. Y ellos debían hacer una serie de compromisos. El primero, no iban a seguir empleando judíos en el proceso de administración de sus territorios. En segundo lugar, iban a evitar todos los créditos o los préstamos que no fueran con la iglesia. La iglesia ya para este momento es una de las mayores tenedoras de tierras y cuando yo necesito prestar dinero, tener recursos, pues acudo a la iglesia es la que me presta, ¿sí? Esos recursos. Eh, pero la gente, más que prestarle a la iglesia, le prestaba a los judíos. Ahora, ustedes me pueden preguntar, y yo les puedo contestar, ¿por qué los judíos se vuelven eh, tan visibles como administradores y prestamistas? Resulta que en los inicios de la Edad Media, en los siglos quinto, sexto, después de Cristo, los reyes cristianos tenían un problema moral. Y ese problema moral estaba o se centraba en el hecho de el préstamo. Si nosotros somos hermanos y nos queremos entre nosotros, somos hijos de Dios, ¿cómo te presto yo a ti con usura? No es algo muy cristiano. Entonces decidieron tomar a la población judía, que no tenía además una norma moral a ese respecto, y a los judíos les impidieron desarrollar o desempeñar casi que cualquier profesión, cualquier acción distinta al préstamo. Quedaron condenados a al préstamo con usura. Entonces, por esa razón, la mayoría de los sitios, los prestamistas eran judíos. Y resulta que después de esto, también les ofrecían a estos señores para perdonarlos, para congraciarlos con la iglesia, que le devolvieran a la iglesia todo el dinero que no le habían pagado como tributos para el sostenimiento del funcionamiento del clero, que y fuera de eso, que persiguieran a los salteadores, a los ladrones y sobre todo a los cátaros. A los cátaros. Si querían estar bien con Roma, tenían que perseguir a los cátaros. ¿Sí? Em, a uno de los primeros señores a los que se les acudió para ponerle estas condiciones fue a Ramón VI de Tolosa. Pero Ramón VI de Tolosa se dice que en secreto era cátaro
y gobernaba sobre cátaros. Casi todos mm, casi todos sus vasallos eran cátaros. Así que él se negó. Consideraba que Roma no tenía por qué imponerle estas normas, porque iban en contra de la libertad feudal y de ejercer control sobre sus dominios. Así que Roma lo excomulgó el 29 de mayo de 1207. Y em, él entonces juró lealtad y obediencia a Roma y se comprometió con hacer cumplir las normas establecidas por la Iglesia romana, pero no pudo. No pudo porque eh, se le salió de manos. Así que la Iglesia asumió en voz de el delegado papal, Pierre de Castelnau, que Ramón de Tolosa era un falsario, un timador. Lo volvieron a excomulgar en San Gilles y fueron más lejos. Fueron más lejos porque determinaron que tras la excomunión, cualquiera señor que le hiciera la guerra a Ramón VI de Tolosa estaba exonerado de responsabilidad, aunque fuera un vasallo. Y básicamente propiciaron que se hiciera esta guerra. Entre tanto, el 14 de enero del 2008, Castelnau es asesinado cuando va a cruzar el río Ródano. Él volvía de la reunión en San Gilles. Em, Obviamente, este asesinato al que menos le convenía era Raimundo o Ramón VI de Tolosa. A él no le interesaba matar al delegado del Papa. A él lo que le interesaba era renegociar con el delegado del Papa a ver si podían llegar a un acuerdo y zanjar las diferencias, pero no lo pudo hacer. Entonces, esto llevó a que el Papa Inocencio III acusara abiertamente al conde de Tolosa de haber instigado la desobediencia contra Roma y proclamara una cruzada orientada a, eh, digamos, a someter a estos territorios que estaban bajo el control de los cátaros a la autoridad de Roma. Hasta ese momento Roma había llevado a cabo una cruzada pacífica. Había excomulgado, había predicado, se habían hecho debates entre los cátaros y los católicos para tratar de convencer a la población del error. Se los había invitado a una reconversión. Para ese momento, la situación se volvió favorable para Roma en sus propósitos porque el rey Felipe Augusto estaba en ese momento en guerra contra su otrora amigo, el rey Ricardo I Plantagenet. Y no sé si está contra Ricardo o está ya contra Juan. Un segundito, yo miro en la parte anterior. Exactamente. Está peleando contra Juan. Porque ya ha muerto Ricardo. Una vez que muere Ricardo, el reino angevino empieza a trastabillar. Tenemos que en 1186 había muerto Godofredo de Bretaña, que era el segundo hijo de Leonor de Aquitania, y este había dejado como sucesor a Arturo, un hijo. Entre tanto, Ricardo muere
Ricardo es liberado en 1194. Cuando es liberado Ricardo, los intereses de Felipe Augusto de impulsar a Arturo para que impugnara el reino de Ricardo se vienen abajo. Y vamos a encontrar que Ricardo primero va a llegar a Inglaterra y una de las primeras, perdona a Juan, porque necesita también solucionar, no puede entrar en guerra adentro y afuera, y se viene hacia Francia, ¿se acuerda que lo vimos? Para recuperar los territorios angevinos en Francia, volverlos a unir. Pero en medio de eso, cuando está frente en el castillo de Chalot, está en medio de una tregua, es cuando muere Ricardo. Ante la muerte de Ricardo, Inglaterra se queda en un desorden crítico porque no quieren a Juan, sale Leonor, ¿se acuerdan que lo veíamos la vez pasada? Leonor finalmente logra que los varones ingleses acepten a Juan en lugar de Arturo. Pero Arturo tuvo el respaldo de Felipe Augusto, el supuesto amigo de Ricardo, ¿sí? Uno que lloró la muerte de Ricardo, se tiraba básicamente a la tumba, pero estaba interesado en deshacer el control de los angevinos sobre los territorios franceses. Juan, muy mal militar, no tan bueno como Ricardo, pierde la mayoría de el apoyo, ¿sí? De los territorios, sobre todo de Poitiers, Anjou, Maine y Turena, todos los cuales se ponen del lado de Felipe Augusto y Felipe Augusto empieza una campaña para invadir la región de Normandía, cosa que y entrar en Rouen en 16 de abril de 1203. A partir de allí, ¿sí? Cuando muere Leonor de Aquitania, el rey Alfonso VIII de Castilla trató de hacer efectivos los derechos de herencia de su esposa, también llamada Leonor y hermana de Juan, sobre Aquitania. Y esto hizo que todo el imperio angevino construido por Leonor y por Enrique quedara trastabillando. Esto llevó, ¿sí? Llevó a que Juan y Felipe Augusto se enfrascaran en una larga guerra. Por eso, cuando el Papa le pidió a Felipe Augusto, ¿sí? Que interviniera, Felipe Augusto básicamente dijo, yo no tengo la posibilidad de tener dos ejércitos, uno para defender a Francia, es decir, para defender, quedarme con lo que era de los angevinos y reunificar Francia. Felipe Augusto es el rey que construye la unidad de Francia, o sea, él que hace la territorialidad francesa, básicamente. Todavía no la unifica completamente, pero él es el que la hace. Y no, y otro ejército pues para perseguir herejes. Ya él venía ya hasta las orejas de cruzada, ya había ido a la cruzada, ya había estado en la cruzada, ya había gastado en la cruzada, ya ahora no está muy interesado. Entonces, el Papa manda el 9 de marzo de 1208 una carta a todos los obispos de la región de Languedoc y a los condes, a los varones y a los señores de Francia para que se unan a su campaña de despojar a los herejes de sus tierras. Y les dice lo siguiente, despojad a los herejes de sus tierras. La fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética y la cólera guerrera han cobrado nuevo aliento. Os prometo la remisión de vuestros pecados a fin de que pongáis coto a tan grandes peligros. Poned todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspirará, con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos,
combatid a los herejes con mano dura. ¿Qué hizo que esta herejía catárica tuviera tanta relevancia? Porque hay otras herejías que aparecen por ahí, por Europa. Algún día, si ustedes quieren, las vemos porque son muy interesantes. Es que era una herejía, que no era una herejía de gente popular solamente. Sí, había gente del pueblo comprometida, pero era sobre todo la nobleza. Y era la nobleza de todo el occidente de Francia. Y Francia para Roma significaba la perla de la corona, ¿sí? Era un sitio de un gran valor y significado histórico, de una gran trascendencia. Es decir, digamos que, no sé si esto que voy a decir sea totalmente correcto o no, pero en parte sí. Francia fue el primer valedor del papado. Francia fue el primero en tirarse a la piscina para rescatar a Roma. Y si Francia, que había sido el primer valedor del papado, un reino tan potente, económicamente tan fuerte, militarmente tan significativo, se convertía en una herejía, era muy probable que los otros reinos lo siguieran, porque también era claro que ya las sociedades europeas sí seguían sintiendo los beneficios de la cristiandad, pero también estaban sintiendo los pesos de la cristiandad. Cada vez que había una cosecha, las primicias había que entregarlas a la iglesia, había que diezmar a la iglesia, había que sostener unas jerarquías eclesiásticas y empezabas a ver que los comportamientos no siempre eran coherentes con lo que se estaba esperando. Y esto generaba muchísimo malestar. Los cátaros estaban en Occitania, en Aquitania, en la parte occidental de Francia, riquísima. Había que acabarlos. Eran la gran disidencia para la Iglesia Católica. No eran como después va a ser la pataria, que es otra herejía, pero los patáricos eran gente de a pie, eran gentecita, sin tanta estructura, sin tanta fuerza, sin tanto músculo económico y político. Bien, el Papa además pues entonces les estaba dando los mismos privilegios que a quienes iban a Tierra Santa. Y esto ya de por sí era algo muy interesante, especialmente el hecho de que si se moría en combate por la fe, se tenían todas las mismas garantías de ir al cielo, que era algo que la gente quería. Y además se estableció que el cruzado que liberara de herejes un territorio se hacía con el dominio del mismo, ¿sí? Esto quiere decir que si yo, ay Dios mío, eso fue un trueno, si yo estoy mirando la tierra de mi vecino y me gusta, me están dando el camino, la vía libre, porque se muere toda la estirpe, porque el hijo de hereje se considera hereje y pierde sus derechos feudales y posicionales ante la tierra. Y lo primero que se les dijo fue que la financiación originalmente se iba a hacer con los diezmos que se pagaban a las iglesias para su sostenimiento. Pero obviamente una guerra de estas es una guerra sumamente costosa y poco a poco también se les dio la libertad para vivir de lo conquistado, es decir, para obtener los recursos de las propias poblaciones que iban a ser expoliadas en aras de la herejía. Las tropas se concentraron en Lyon con 20.000 caballeros más 200.000 ciudadanos y campesinos, sin contar con el clero. Y vamos a encontrar que para esta época, entonces, además van acompañados de trovadores
algunos de los cuales hacen sus propias melodías, ¿no? Raymond Roger Trencabel, vizconde de Carcasona, conde de Bessières, fue uno de los que salieron al encuentro de este ejército cruzado para tratar de pactar la paz y llegar a un acuerdo con los legados papales. Él no tenía nada que ver con el asesinato que se había dado en la persona de Pierre Castelnau. Pero, digamos, se lo consideró sospechoso de herejía y se lo rechazó. Trecabel se dirigió entonces a Bessières y puso la ciudad de Bessières en condición de defensa. Y después de esto se fue hacia su propia ciudad, que era Carcasona. Bien. eh, la cruzada empezó en 1209 con la toma de Bessières. Bessières fue sitiada y posteriormente tomada, destrozada, incendiada en medio de una matanza absolutamente grave. La guerra se consideró como guerra santa, pero la realidad es que lo que ocurrió fue inmundo. Mataron a hombres, mujeres, niños, ancianos, no perdonaron la vida de nadie, ni siquiera de aquellas personas que se refugiaron en las iglesias. Esta cruzada fue comandada por Simón de Montfort, quien había tenido unas condiciones, digamos, de moralidad muy dudosas y había estado muy bajo la mirada de la propia iglesia. Montfort era, ¿sí? Era vasallo del conde Raimundo del conde Raimundo VI de Tolosa y de la familia de Trocabel. Pero él no tuvo ningún reparo en ir en contra de los que anteriormente fueran sus señores. Cuando Montfort atacó Bessières, Raimundo de Tolosa pidió apoyo a el rey Pedro II el Católico de Aragón. Pedro II sabía que lo que estaba movilizando la cruzada era algo que estaba mucho más allá de la herejía. Esta intención de actuar, digamos, contra los señores y contra las poblaciones del Languedoc era una cuestión de carácter político. La iglesia no quería conciliar, la iglesia quería someter y la iglesia quería someter muy especialmente a aquellos señores que se habían mostrado díscolos. Ya hemos visto antes cómo Inocencio III es un papa que quiere el poder de la iglesia por sobre todo el poder terrenal. Y con Felipe Augusto dándole la venia, concentrado en su propia guerra, estos son los movimientos donde se van dando todos los ires y los venires. Pedro III de Aragón era muy, 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 muy cercano a esta región de Occitania porque él era señor de los occitanos, de buena parte de los occitanos. Y entonces, en medio de todo, Pedro trató de ayudarlos, pero salió derrotado y él mismo no podía comprometerse mucho más allá, porque si lo hacía, abría la brecha para que también se lo tachara de hereje y se abriera la posibilidad de perder sus propios reinos, sus propios territorios. La primera batalla que se dio contra el bando de los occitanos por completo se produjo en Castelnaudary,
en septiembre de 1211. El resultado de esta batalla fue completamente incierto. Ya en ese momento, ¿sí? Pedro II de Aragón había decidido participar de la misma y ayudar a sus vasallos Bernardo Ramón VI de Tolosa y Bernardo IV de Cominges y Raimundo Roger de Foix. Pero como les cuento, a pesar de que Pedro había tenido un aura de cristianísimo rey, gracias a la victoria de las Navas de Tolosa, que fue una victoria importante contra el Islam, ahora se va a encontrar en una sin salida y rápidamente va a tener que quitar su apoyo a los albigenses o a los señores occitanos. El 30 de agosto se va a poner cerco al castillo de Muret, a 20 kilómetros de Toulouse. Ahí se habían refugiado 30 señores cruzados y vamos a ver que en medio de todo este sitio van a llegar las tropas de Simón Montfort y van a, digamos, a reforzar a las tropas cruzadas. Mientras tanto, el 12 de septiembre de 1213, las calles de Muret están totalmente protegidas con el propósito de resistir. Allí están todavía los hombres occitanos y todavía están los hombres del rey de Aragón. En ese mismo día, los occitanos van a perder 10.000 hombres y el rey de Aragón va a perder 15.000. Esta ciudad va a ser tomada por Montfort y los suyos. Y vamos a encontrar que Muret va a convertirse en otro gran escarmiento contra los albingenses. En este momento, sí, digamos que se va a tener un cierto respaldo de los reyes capetos de Felipe Augusto, porque esta era una región en la que los capetos no habían podido tomar las cartas en el asunto, todavía estaban, digamos, como muy, muy por los laditos. Y ahora gracias a la forma como se venía desempeñando la cruzada, eh, ellos van a poder concentrar el poder real, dándole soporte a los cruzados que se enfrentan contra los occitanos. En noviembre de 1215, el Concilio de Letrán le quita legítimamente las tierras a Raimundo VI de Tolosa y a Raimundo II de Trocabel. De esta manera, estos dos señores ya pierden todo control y legitimidad sobre sus territorios y sobre las gentes que viven dentro de ellos. También van a desposeer a Mat Amauri, que era el arzobispo de Narbona. Ya durante la segunda fase de la cruzada muere Simón de Montfort en el sitio de Toulouse tras el retorno de Raimundo VII de Tolosa y se consolidan los occitanos con apoyo del conde de Foix y de las fuerzas de Aragón. Todos estos hechos llevaron a la intervención militar de Luis VIII de Francia, quien era el sucesor de Felipe Augusto, quien a partir de 1226, con el apoyo del Papa Honorio III, culminó uno de los tratados decisivos que fue el Tratado de Meaux, París, de 1229, por el cual los territorios occitanos pasaban a ser del dominio de la corona francesa. Ya la tercera y la última etapa
fue aquella en la que los territorios conquistados fueron sometidos a el dominio de la Inquisición, lo que llevó a una gran cantidad de insurrecciones o sublevaciones urbanas. Y finalmente a la derrota definitiva de los cátaros albigenses o valdenses, los cuales fueron duramente diezmados. Dentro de este proceso, ellos tuvieron eh, que refugiarse en las zonas más altas, en dos fortalezas, Monsegur y Queribús, y allí fueron masacrados en 1244. De manera que con estas tomas de estas dos fortalezas termina la herejía de los cátaros, básicamente porque son exterminados los cátaros. Con eso terminamos esta cruzada, que es la cruzada de los cátaros. Ya la próxima clase acabamos cruzadas. Pensé que me iba a ir más. Vamos a ver las dos de San Luis y vamos a ver, vemos las dos de San Luis y vemos la de los niños, la de los pobres y otro poquito, alguna que otra cosilla. Y voy a pensar, para que lo pensemos,